세탐나 럿 세탐나 네다가 나체 소소 거르무 너네 땅에다가 대체여 서비고 흘려외게라 갈라고 나체 소소 거르무 너네 땅에다가 대체여 서비고 흘려외게라 갈라가 딸기나요 딸기나요 허모오랄 거라가 허모오랄 거라가 Cuando los indígenas hablan de la tierra, la llaman la madre tierra. Cuando hablan de sus antepasados, los llaman los antiguos. Cuando hablan de los animales y las plantas, los llaman sus hermanos. Para ellos, la tierra, los antiguos, los animales y las plantas son la fuente de su sabiduría. Honrarlos es su forma de afrontar los avatares del presente y las esperanzas del futuro. Indígenas de la Argentina. Un viaje por el arte y la cultura de los pueblos originarios. Los orígenes de la especie humana se remontan a más de 3 millones de años, cuando en el corazón de África surgieron los primeros hombres. Desde allí comenzaron a poblar todo el planeta, hasta que hace unos 30.000 años, durante el último avance de los hielos, grupos de cazadores persiguiendo grandes animales pusieron pie en América. Una acción humana extraordinaria que llevaron a cabo todos estos hombres en pos de ocupar las distintas regiones, donde debe haber primado seguramente una necesidad de ocupar territorios, de tener alimentación, pero seguramente ha primado también ese espíritu humano de ver qué hay más allá, ¿no? Qué hay más allá de aquel río, qué hay más allá de aquella montaña que ponía un límite aparente y el hombre siempre quiere ir un poco más allá, ¿no? El Gran Espíritu hizo a los hombres nuevos de ramas de sauce. Les enseñó a cazar con arcos y flechas, a hacer cestos y a comer. Antes de irse a su morada en el norte, quiso probar la sabiduría que les había otorgado a esos hombres. Inspiró profundamente y con su aliento frío cubrió con un manto helado toda la tierra.
Actualmente hay varias teorías acerca del poblamiento de América. Quizás la que tenga más popularidad, que sea más aceptada por los arqueólogos, es la que dice que los primeros americanos llegaron desde Asia vía el estrecho de Bering, a través de un corredor que se había abierto entre los hielos. Hay otras dos posibilidades. Una es que hayan entrado por vía marítima y realmente que hayan tocado América recién en California o más al sur o incluso en la costa norte de América del Sur. Y la otra es la posibilidad de que haya habido una colonización desde Europa bordeando la masa de hielos que había a finales del Pleistoceno en la parte norte del Océano Atlántico a partir de industria solutrense de España y de Francia. El hielo se había formado delante de ellos y llegaba hasta el cielo. Los hombres no podían cruzarlo. El lobo de la pradera dijo: estos hombrecitos no podrán cruzar el hielo. Pero uno de ellos subió a la montaña y pidió ayuda. Así, el cuervo alzó el vuelo, golpeó el hielo y lo rompió. Pero el hielo, rápidamente, volvió a cerrarse otra vez. El cuervo alzó el vuelo nuevamente y su pico volvió a romper el hielo. Entonces, los hombres lo atravesaron corriendo. Las glaciaciones del Pleistoceno final hicieron que todo Canadá, gran parte de Alaska y hasta el norte de Estados Unidos estuviera cubierto por una masa de hielo cuyo espesor superaba los 2000 metros. Encontrarse con eso a las primeras poblaciones, que estamos hablando de grupos de tipo tribal, de muy poca gente, los cazadores-recolectores, que primero llegaron, estamos imaginando gente de alta movilidad. No se puede saber exactamente cuánta gente entró, pero se puede pensar que eran grupos pequeños, bandas que se estaban desprendiendo de bandas de cazadores-recolectores asiáticos. Los dos animales característicos de esta época que aparecen en los sitios arqueológicos tempranos de América del Norte son el mamut y el bisonte antiguo. Estas fueron las primeras presas de caza, junto con otros animales como el caballo americano, el perezoso gigante, omegaterio y fauna menor. Una de las grandes preguntas de la arqueología y la paleontología americana es por qué se extinguieron estos grandes mamíferos que se habían desarrollado en América y en la mayoría de ellos en América del Sur durante millones de años, y abruptamente, hace 12.000 años, todas estas grandes formas desaparecen y son reemplazadas por mamíferos, pero de mucho menor tamaño. Yo creo que la entrada de los seres humanos a América del Sur tiene que haber sido un factor que haya conducido a la extinción o al no reemplazo, digamos, de estas formas más grandes de los mamíferos por formas más pequeñas. Hace unos 12.000 años atrás, los primeros grupos de cazadores llegaron al territorio que hoy es la Argentina. Estos primeros hombres y mujeres fueron ocupando todos los ambientes, las montañas y valles del noroeste, el litoral y los grandes ríos de la Mesopotamia, las inmensas llanuras chaqueñas y pampeanas, las estepas y los bosques patagónicos, los canales del extremo sur.
También aquí convivieron con los grandes animales hoy extinguidos: el caballo americano, el milodón, el megaterio, el gliptodonte y el tigre dientes de sable. Las sugerencias que podemos hacer de cómo habrían ingresado o por dónde habrían ingresado al actual territorio argentino los primeros grupos de cazadores-recolectores siguen siendo múltiples, pero hasta ahora la evidencia más temprana que tenemos en 12.200 años ahora. O sea que creemos que tardaron aproximadamente 1.500 años en expandirse desde las regiones centrales hasta el extremo sur. Cuando llegaron al sur, la tierra era árida, el alimento y el agua no abundaban. Entonces, el Gran Espíritu les envió animales y plantas para que los acompañaran. Así los hombres ocuparon las grandes tierras, y ahí su vida fue buena. Originariamente debieron ser simples depredadores o recolectores de lo que se ponía en su camino. Lentamente se fueron convirtiendo en eximios cazadores. La vida de estos primeros hombres estaba obviamente muy vinculada a la caza de estos grandes mamíferos y también del guanaco. Estaba muy vinculada a la obtención de las materias primas que necesitaban para procesar estos animales. De nada servía en Pampa o en Patagonia tener una manada de guanacos o un milodón disponible si no había con qué cazarlo o no había con qué cortar la piel y con qué carnearlo, ¿no? Me imagino bandas pequeñas de cazadores-recolectores muy móviles que estaban circulando por el territorio. Me imagino que la organización de estas bandas estaría basada sobre todo en lazos familiares, bandas que estarían representadas a lo mejor por familias extensas. Me imagino también gente que tenía una visión del territorio que no solamente estaba vinculada a los recursos, sino que había áreas simbolizadas, sacralizadas, viendo como ven los cazadores-recolectores contemporáneos, que el territorio en el cual nosotros vivimos está íntimamente ligado a los territorios espirituales o a los territorios de lo que nosotros llamamos hoy el más allá. Arroyo Seco, al sur de la provincia de Buenos Aires, es uno de los sitios de poblamiento más antiguo que se conocen en nuestro país. Allí hace 12.500 años vivieron los cazadores de los grandes animales. A lo largo del tiempo, el lugar fue ocupado para distintos fines, llegando a ser en épocas más recientes el lugar elegido para enterrar a sus muertos. O sea que en este territorio había alguna característica de este lugar, que eran características obviamente simbólicas, sacralizadas, cosmológicas, no características físicas del terreno, que hacían que haya sido elegido para enterrar a sus muertos. Y muchos de estos entierros tienen ajuar funerario, pintura roja, collares, o sea, están acompañados de un ritual que indica que no era simplemente cavar un pozo y meter al muerto, sino que estaba acompañado de una serie de fórmulas rituales que hoy en día las continuamos viendo en grupos indígenas contemporáneos. Piedra Museo es otro sitio característico del poblamiento originario. Está en la provincia de Santa Cruz, en plena meseta patagónica, cerca de lo que fueran las orillas de un antiguo lago. En estos antiguos parajes, el hombre también dejó los rastros de su vida espiritual, pinturas y grabados rupestres sobre las paredes de cuevas, aleros y grandes rocas. Después de la retirada de los glaciares, hace unos 10.000 años, los grupos más tempranos de cazadores y recolectores ya habitaban hasta el extremo sur de Tierra del Fuego. Al extinguirse los grandes animales de la época glacial, comenzaron a perseguir las presas típicas de la fauna moderna: el guanaco, el ñandú, el puma, los venados,
el zorro y otros animales menores, dando origen a uno de los modos de vida más antiguos de nuestra historia indígena, el de los cazadores y recolectores nómades. Ocuparon todas las zonas de nuestro territorio, vivían en constante movimiento, pero ese nomadismo no era un vagabundeo al azar. Ellos conocían profundamente los ciclos de la naturaleza y se desplazaban en busca de los mejores territorios para su subsistencia, a los cuales volvían periódicamente. El modo de vida del cazador está asignado por el movimiento. Es decir, el territorio del cazador en realidad no es un espacio fijo, es un encuentro, digamos, de diferentes espacios en diferentes momentos del año. La clave para la subsistencia de los cazadores recolectores es llegar a los algarrobales cuando la fruta del algarrobo está madura, llegar a las lagunas altoandinas en la Puna cuando los flamencos anidan ahí, por lo tanto están disponibles los huevos, o seguir en las rutas migratorias de los camélidos cuando estos están desplazándose de un ambiente a otro. Los enseres de los cazadores recolectores eran escasos. Solo llevaban lo que necesitaban para cazar, para abrigarse y algunos pocos elementos domésticos. Se refugiaban en cuevas y abrigos, y también armaban precarias tiendas de materiales perecederos. Para acompañar su movilidad, esta vivienda debía ser fácil de desmontar y trasladar. En Pampa y Patagonia dio lugar al característico toldo construido con palos y cueros. Dicen los ancianos que cuando los primeros hombres llegaron a estas tierras, los espíritus de las montañas los desconocieron y desataron un gran temporal de viento y nieve. Los hombres aterrados intentaron huir, pero uno de los abuelos dijo: tranquilos, estemos tranquilos. Si estas montañas se enojaron, es porque todavía somos extraños para ellas. Quedémonos callados y quietos, así se les va a pasar el enojo. Los primeros hombres permanecieron allí, sufriendo hambre y frío durante mucho tiempo, hasta que los espíritus de las montañas confiaron en los recién llegados y aplacaron su ira. Entonces, los hombres pudieron vivir en las nuevas tierras. Los primeros testimonios de la presencia humana en el noroeste argentino y en la quebrada de Humahuaca en particular se remontan unos 10.000 años atrás aproximadamente. Se trata de pequeños grupos de cazadores recolectores, esto es, sumamente móviles, nómades, que probablemente venían desde el norte y que vivían de la recolección de frutos silvestres, raíces y de la caza de animales como la vicuña o el guanaco. Se trataba de grupos muy pequeños, probablemente unas pocas decenas de personas, que dada este modo extensivo de vida y gran movilidad que tenían, necesitaban vastos territorios para poder subsistir. Y esto también significa que la vida social de estos cazadores era muy distinta a lo que estamos acostumbrados, no solo a través de la vida en las ciudades, sino incluso de la vida en el campo actual. Probablemente en toda su vida un cazador de estos veía menos gente que la que uno ve hoy en día en la plaza de Tilcara dando vuelta en una tarde, por ejemplo. En la región pampeana, sobre la costa atlántica, han perdurado las huellas de pisadas humanas de 7.000 años de antigüedad. Un grupo compuesto por jóvenes, niños y un hombre adulto dejó sus rastros sobre una superficie que se conservó intacta. Junto a ellos se encontraron huesos de lobo marino y guanaco, huevos de ñandú, balbas y caracoles. Lejos de pensar al animal como un adversario, el cazador lo consideraba como un hermano, como un ser vivo al que le debía respeto y del cual aprendía conductas, modelos y pautas de vida. Los propios cazadores se impusieron a sí mismos el no matar de más, sino únicamente lo necesario para alimentarse.
El cazador tenía con el animal una cuestión espiritual. Uno, para poder cazar, tenía que estar en espíritu con el animal. Era un acto de apropiación de otra vida, pero porque era necesario para nuestra gente. De ahí que espiritualmente uno tenía que estar equilibrado, tenía que estar armónico. No tenía que haber odio a la hora de hacer este trabajo. El arte rupestre también ha plasmado esta especial relación entre el cazador y su presa. En pocos pero hábiles trazos, aquellos artistas lograron captar el espíritu de los animales. Descriptivas escenas de caza, huellas grabadas de las especies más rastreadas como el ñandú y el guanaco, pisadas y manos humanas, aún nos traen esas antiguas presencias, permaneciendo como un lenguaje evocador que ha logrado trascender el paso del tiempo. Con ligeras variantes, el modo de vida cazador perduró a lo largo de casi 10.000 años. Entretanto, en el extremo sur del continente y Tierra del Fuego, se produjo una situación excepcional. Mientras en el interior de la isla se mantenía el modo de vida cazador típico de la Patagonia, en los canales fueguinos otros grupos se adaptaron al medio ambiente marino. Eran los nómades del mar. Llegaron hace unos 7.000 años, cuando la retirada de los hielos dio lugar al repoblamiento de los bosques. En lo que hoy es el territorio de la Argentina, el único lugar donde tuvimos una adaptación a la vida litoral marítimo, una especialización en los recursos, vivir del mar, por el mar, para el mar, fue en los canales magallánicos fueguinos. Esta zona fue ocupada por yámanas, alacalufes, jalapolo, que eran gente que sí eran canoeros del mar, nómades del mar, que vivían en alta dependencia de esta línea de recursos marinos. De los más antiguos, el paquete de instrumental que tenían era un paquete que ya estaba perfectamente desarrollado y diseñado para las condiciones de mar que tenemos aquí. Fundamentalmente, los arpones ya estaban listos y perfectamente diseñados para el tipo de caza, ya lo veremos, tenían una utilización importante de la materia prima que proveen los recursos marítimos. Se internaban en el mar con sus canoas fabricadas de corteza de haya, en donde viajaba toda la familia. Cazaban principalmente lobos marinos, utilizando arpones con punta de hueso. También pescaban y recolectaban mejillones, cangrejos, raíces y hongos. Al fin del día, volvían a la costa y se guarecían en sus chozas hechas con ramas. La durabilidad de estas chozas era muy alta, supongan ustedes un par de años, aunque sean unas pocas ramas, y dejadas allí, y si la gente volvía, incluso con algún tipo de reparo, pueden durar bastante más. Lo necesario para convocar a que la gente vuelva a aparecer en ese lugar y ocupar el espacio del mismo modo, hasta que genero estas estructuras anulares, que me permiten saber que utilizo esa estructura anular para colocar una nueva choza encima, estoy más protegido. De hecho, hoy los turistas van y colocan los fuegos en las bases de estas depresiones, sin siquiera saber que allí hubieron chozas, y van a poner los fogones en exactamente los mismos lugares que los ponían los aborígenes. Es decir, la propia actividad humana está condicionando el espacio, me llama a que vaya hasta allí y me ubique en ese lugar, pero además me condiciona en cómo lo utilizo. Ocasionalmente, cuando alguna ballena agotada o enferma encallaba en la costa, tenían alimento asegurado por varias semanas. Una vez más, era el mar la fuente de sus vidas. En la región nordeste, en lo que actualmente es el litoral y la Mesopotamia, la presencia de los grandes ríos dio lugar a un modo de vida diferente basado en la pesca, el cultivo de plantas
y la recolección de frutos silvestres. Los primeros grupos humanos llegaron hace unos 9.000 años desde la Amazonia. Eran cazadores y recolectores que con el paso del tiempo se especializaron en la explotación de los recursos fluviales. Estos grupos son los primeros grupos de sedentarismo semipermanente. Están ocupando pisos ecológicos diferentes. Están ocupando la Sierra Central de Misiones y luego llegan hasta el Atlántico estacionalmente. La etnia más característica de la región es la tupí guaraní, que emigró hacia el litoral desde la selva amazónica hace unos 2.000 años. Llegaron a bordo de sus canoas, siguiendo el curso de los grandes ríos Paraná y Uruguay. Los grupos guaraníes eran grandes canoeros. La economía guaraní es una economía de reciprocidad. O esa economía de reciprocidad llevaba al movimiento a través de los ríos, pero también por senderos dentro de la selva. La economía de reciprocidad no significa te doy y me das, sino significa la obligación de dar y la obligación de recibir. No se trata de una economía de mercado tampoco, se trata de una economía de intercambio que no tiene tiempos, sino que en el momento en que alguien necesite, el otro miembro de la familia se lo da. Los guaraníes en realidad son unos agricultores de floresta subtropical. Entonces, primero se quema, se roza el monte, es decir, se corta, luego se quema y sobre ese mismo monte quemado se siembra. Se quitan los árboles o la madera que se va a utilizar, lo demás permanece y se siembra con palo plantador de manera tal que no se haga el deterioro o la desertización del monte. El núcleo central de la aldea estaba en un lugar, se trasladaba cada 4 años cuando se exterminaba la tierra, pero al cabo de 40 años estaba en el lugar inicial con el monte reconstituido. Los guaraníes concebían la necesidad de emigrar en relación a la idea de la fatiga cósmica, el cansancio de la tierra que, agotada de vivir, se regeneraba a sí misma. Imaginaban que existía la tierra sin mal, un lugar justo y sin dolor, fuera del tiempo y del espacio, aunque alcanzable en esta vida. Es posible que esta idea fuera la que impulsara los traslados colectivos a estos grandes viajeros de la selva. Hace unos 4.000 o 5.000 años atrás, en los valles, quebradas y punas del noroeste, se produjo un lento pero trascendente cambio en las comunidades originarias. El pasaje de la caza y la recolección hacia un modo de vida sedentario basado en el pastoreo y la agricultura. Que probablemente ha sido uno de los cambios más radicales que ha tenido la sociedad humana, diría en todas partes del planeta, este tránsito entre un modo de vida móvil y basado en el consumo de lo que la naturaleza te ofrece, a un modo de vida basado en la explotación intensiva de un territorio y la producción un poco de lo que uno necesita para la subsistencia. La primera forma de producción está relacionada con el pastoreo, diferencia de otros lugares del mundo donde la agricultura parece ser la primera forma de producción de alimentos y la que suscita cambios más revolucionarios en los modos de vida. Acá el pastoreo, a través de la domesticación de la llama, y en lugares más al norte, en los Andes, de la alpaca, ha sido el primer cambio hacia la producción de alimentos en estos lugares. Hace unos 3.000 años, este nuevo modo de vida ya estaba difundido por todo el noroeste. Las comunidades se habían establecido en aldeas permanentes. Eran pastores de llamas, cultivaban la papa, la quinoa, habas y la principal planta americana, el maíz. Este tránsito al sedentarismo implicó nuevas posibilidades para la exploración de diversas tecnologías, como
la metalurgia, la fabricación de cerámica, la textilería y el trabajo de la arquitectura, por ejemplo, etc. Tecnologías que no fueran conocidas por el cazador, tal vez algunas de ellas, pero que no se complementaban con un modo de vida móvil. Grandes monolitos con animales y rostros humanos grabados sobre su superficie nos han llegado como testimonio de sus creencias. Son las primeras manifestaciones del culto a los antepasados, una de las concepciones centrales de la cosmovisión andina. Cada pueblo tenía su huaca o ídolo de piedra situado en los campos de cultivo. Eran la representación de los ancestros que habían fundado la aldea, a los cuales se veneraba y ofrendaba. Probablemente tenían una finalidad similar los llamados suplicantes, una de las expresiones más notables del arte prehispánico. Como son seres místicos, hay que recrearlos. Se los recrea a través del doble de la escultura en piedra de estos personajes, que además se adoran y se tienen en determinados lugares de culto. El vínculo con lo sobrenatural, una de las principales finalidades de las prácticas chamánicas, quedó registrado desde épocas muy tempranas. Su más destacada expresión se encuentra en el culto del jaguar, quizás el tema más representado en el arte. Cerámicas finamente trabajadas y decoradas, placas de bronce de complejos diseños y pinturas rupestres de estilo fantástico conforman un notable lenguaje simbólico. El felino, los personajes humanos, las serpientes y las aves son los principales temas que remiten a antiguas y persistentes concepciones ligadas al culto solar. Así podríamos decir que el arte indígena es, por un lado, una condensación, una representación privilegiada de la concepción del cosmos, y también es como un instrumento, un vehículo para acceder a los planos más sagrados, más trascendentes, a comunicarse y a reactualizar en este pequeño espacio de la imagen, de la danza, los principios que ordenan y mantienen el orden del cosmos. La dinámica de esta gran región estuvo basada desde tiempos remotos en el intercambio de bienes provenientes de diversas franjas ecológicas. Las caravanas de llamas eran las encargadas de realizar ese intenso tráfico que permitía a las distintas comunidades complementar sus economías. Estas caravanas permitían el desplazamiento y el viaje de ideas y de objetos a lo largo de todo el paisaje de los Andes, desde el Chaco a la Puna. Antes de la llegada de los españoles ha habido una convivencia propia, un intercambio sobre los alimentos. Los hombres que trabajaban en los valles subían hasta las altas cumbres, donde los hombres que eran pastores, además eran alfareros y además eran cuidadores de animales. Entonces los del altiplano bajaban con los charquis, con el chuño, y de los valles subían con maíz, con papa, con batata. Esos intercambios eran justamente en cada época, eso es el llamado para nosotros, es yamqui, llamado como el trueque. Uno de los postulados fundamentales de esta teoría del paisaje en pisos ecológicos es que en los Andes casualmente no hay mercados donde concurrirían, digamos, las gentes que viven en los distintos paisajes para poder intercambiar estos bienes. En cambio, al no tener mercado, como en el caso de Mesoamérica, se establece el hecho de que las sociedades tengan acceso a los distintos territorios, o se establece un intercambio a través de las caravanas de llamas. Poco antes de la llegada de los conquistadores españoles, se desarrolla el último capítulo de esta parte de la historia indígena, la incorporación del noroeste al estado incaico. Fueron apenas 50 años, pero suficientes para imprimir una huella tan característica que perduraría a través del tiempo.
El Inca no era sometedor, jamás ha tenido un esclavo. Lo que sí que habían leyes que eran sagradas y respetables, donde a la mañana el saludo era amaquella, no ser perezoso, holgazán hasta el mediodía. Después del mediodía hasta el atardecer, amayuya, no mentir. Después del atardecer hasta el amanecer toda la noche, amasúa, no robar. Esas reglas eran sagradas. Entonces, bajo ese respeto, el Inca lo que ha hecho es armar y fundar una gran confederación. Por eso se llama Tahuantinsuyo. Tawa es 4, Intiges del Sol, Suyo son regiones, las 4 regiones del Sol. Eso es el Tahuantinsuyo. Esta mirada hacia el pasado nos permite reconocer que los indígenas de la Argentina son los herederos de una larga historia de más de 12.000 años. Con el transcurso del tiempo, desplegaron diferentes modos de vida, desde los cazadores hasta las sociedades urbanas. Se adaptaron a diversos ambientes ecológicos y finalmente conformaron un mosaico de gran riqueza cultural con el que se encontraron los europeos en el siglo XVI. Lo que eran las culturas al siglo XVI, en lo que hoy es Argentina, de alguna manera participaban de toda una serie de formas de vida que se daban en el resto del continente, y especialmente de la porción sudamericana. El noroeste pertenecía a la tradición cultural del mundo andino, el nordeste al de la selva amazónica. Las llanuras chaquenses se vinculaban a la región del Gran Chaco. Pampa y Patagonia tuvo un activo intercambio con el otro lado de los Andes. La revalorización de esta profunda raíz indígena permite dimensionar el parentesco cultural de nuestro país con el resto de América y reconocer que las identidades se extienden más allá de las fronteras políticas, las cuales son una construcción histórica reciente. La espiritualidad indígena, pilar de la cosmovisión originaria, es una de las claves que les ha permitido permanecer como pueblos a través del tiempo, sostener su identidad y desplegar el sentido comunitario de la vida. Los indígenas están íntimamente ligados a la naturaleza y, por lo tanto, respetan la diversidad y honran a todos los seres vivos. Dentro de la cosmovisión nuestra, los hombres no eran más que los animales. Incluso todos los mitos nos dicen que antiguamente los animales hablaban y compartían con el hombre muchísimas cosas. Porque cada uno de los animales tiene un espíritu protector, porque forman parte de este tiempo y espacio. Nosotros también formamos parte. Los animales han sido fundamentales en el conocimiento del hombre común. Lo han sido para nuestros héroes míticos, lo han sido para nuestros dioses, ¿cómo no iban a hacerlo para el hombre común? Yo creo que aquí viene el respeto de los pueblos originarios, que cada cultura aprendió a convivir con el animal, con el ave de su región. Eso nos llevaba a que la observación era fundamental para todos nosotros. Salir con los chicos a recorrer, a observar la naturaleza, las plantas, los animales. Nosotros reconocemos como el ave sagrada, por ejemplo, al cunturi, mal llamado cóndor. ¿Por qué? Porque esa ave es el mensajero, es el que en realidad está conectado, relacionado entre hombre y el espacio cósmico. Entonces, por eso los mayores con conocimiento son llamados malcos, porque malco es el cunturi anciano. Por ser más anciano tiene el conocimiento y además es el ejemplo de vida para nosotros. Nosotros aprendimos mucho del cunturi. Otros seres vivos como las piedras, para nosotros son seres vivos que por ahí llevan una vida muy larga, que transcurre en muchos lapsos de nuestras vidas.
Entonces es necesario observar, mirar bien para entender y nosotros también actuar en consecuencia. Si uno se va a sentar al lado de un árbol o en el tronco de un árbol o en una piedra o cruzar el río o sacar una hojita porque uno necesita o una ramita, pedir permiso con ese respeto reverencial, como dicen hoy en castellano. Nosotros reconocemos a la montaña porque es protector de un lugar. Reconocemos a un lago porque es sagrado y protector de ese lugar. Además es el que beneficia agua al resto de la comunidad que vive. Ese reconocimiento, ese respeto, es el tomar contacto con la espiritualidad de todo ser que está en este tiempo y espacio, en este planeta, que es la Pachamama para nosotros. Nosotros decimos que tenemos dos deidades, tenemos padre y madre. Nuestro padre es el Inti Taita, el Padre Sol, que da energías masculinas. A esa planta le da su energía masculina y de abajo la Pachamama le da la energía femenina. Esas dos energías son las que dan vida. Para nosotros la espiritualidad es el reconocimiento a esos espíritus protectores, a esos espíritus que son guardianes del tiempo y espacio. Que el hombre y la mujer andina de las culturas originarias y primigenias durante miles y miles de años han estado conectados y comunicados. Lo que nosotros no queremos perder es esa conexión y ese contacto que seguimos manteniendo. Según la concepción indígena, la vida humana tiene sentido en tanto se desarrolle colectivamente. La persona es respetada, pero adquiere su plenitud en función de la comunidad. Todos tienen en ella su lugar, niños, mujeres, hombres, ancianos, y su presencia es importante para los demás. Así como el hombre pertenece a la tierra, también pertenece a una comunidad. Forma parte de ambas y para honrar esa pertenencia la simboliza a través de rituales y ceremonias. Con cada salida del sol, la vida comunitaria volvía a ser posible y el destino colectivo era un proyecto por el cual valía la pena ser un hombre o una mujer de este lugar del mundo. Pero un día, el sol se detuvo. Hay un momento muy excepcional en la vida de los indígenas, que es el momento previo a la llegada de los españoles. Por lo que cuentan algunas crónicas, los hombres de aquel entonces, algunas culturas, algo presintieron. Se tomaron como señales algunos presagios de situaciones extrañas, de formaciones de animales, signos en el cielo. Estaba por suceder algo, y eso algunos grupos indígenas lo presintieron. Allá por el año 1536 comenzaron a llegar otros hombres de otras tierras, desde más allá de las aguas interminables. Eran extraños, no comprendían su lengua, tenían la piel muy blanca, adoraban otros dioses y portaban armas que escupían fuego. Habían venido hasta aquí para quedarse, y ya la vida no iba a ser la misma. Para los pueblos indígenas empezaba una nueva era, signada por la violencia, el enfrentamiento y la pérdida de las formas de vida originarias. Cuando los indígenas hablan de la tierra, la llaman la madre tierra. Cuando hablan de sus antepasados, los llaman los antiguos. Cuando hablan de los animales y las plantas, los llaman sus hermanos. Para ellos, la tierra, los antiguos, los animales y las plantas son la fuente de su sabiduría. Honrarlos es su forma de afrontar los avatares del presente
y las esperanzas del futuro. Indígenas de la Argentina. Un viaje por el arte y la cultura de los pueblos originarios. Los primeros hombres entraron a América hace unos 30.000 años. Llegaron desde Asia a través del estrecho de Bering y tal vez también desde Europa. Utilizando las costas y los corredores entre los hielos, fueron poblando todo el continente. Unos 13.000 años atrás, los primeros grupos de cazadores llegaron hasta lo que hoy es el territorio argentino, entonces teñido por el frío, con regiones inundadas y grandes animales hoy desaparecidos. A través del tiempo se fueron desarrollando distintos modos de vida: la caza y la recolección en las llanuras, la adaptación al ambiente marino en los canales fueguinos, la horticultura en el nordeste, la agricultura y el pastoreo en el noroeste. Estos modos de vida originarios estaban vinculados a su vez con las grandes regiones culturales de Sudamérica. El noroeste con los Andes centrales. El litoral, la Mesopotamia y parte de la región chaqueña tuvieron importantes influencias de la selva tropical. Las llanuras estuvieron pobladas por cazadores que tenían características comunes con otros grupos del continente. Pero una serie de hechos extraordinarios anunciaron la llegada de los hombres blancos que venían del otro lado del mundo. Advirtieron así lo funesto del tiempo por venir. Hasta que un día, el sol se detuvo. Estaba sobre la arena casi desnudo y cantaba y danzaba al mismo tiempo, echándose polvo sobre la cabeza. Mostró gran extrañeza al vernos y, levantando el dedo, quería decir sin duda que nos creía descendidos del cielo. Así describió el primer encuentro con los patagones en 1520 Antonio Pigafetta, cronista de la expedición Magallanes. El primer contacto con el español fue bueno, porque los primeros hermanos de acá de la zona pampeana, los querandíes que se acercaron a ellos, lo hicieron en buenos términos, les ofrecieron comida, les acercaron todo lo necesario para cubrir aquellas cosas que no tenían esta gente que había navegado tanto. Los hombres blancos ingresaron en el actual territorio argentino por 3 vías diferentes. Por el este, desde el Atlántico, haciendo base en Asunción del Paraguay, se extendieron luego por el litoral. Por el norte, desde el Perú, la corriente conquistadora se instaló en el noroeste, estableciendo un puente con los Andes centrales. Por el oeste, desde Chile, se inició la conquista y colonización de Cuyo. Lamentablemente, después de un tiempo de buenos tratos, de un respeto recíproco, pareciera que esta gente, que no era quizás de la mejor calidad humana la que llegó a nosotros,
abusó un poco de nuestros hermanos, abusó de la confianza que se les había dado y empezaron a ordenar, empezaron a mandar como si fuera una obligación de nuestra gente el tener que atenderlos y servirles cosas. Y bueno, esto llevó a una cuestión de rispidez que terminó en una guerra. En poco más de medio siglo, los españoles iniciaron el proceso de ocupación del nuevo territorio, asentados en una veintena de poblados en el litoral y en el noroeste. Pasado el primer momento de sorpresa, comenzó la resistencia. Se había derrumbado la falsa creencia. Esos blancos barbados con palos que escupían fuego y venados tan altos como los techos ya habían demostrado que no eran los dioses que regresaban. En diversos lugares del territorio se produjeron enfrentamientos entre indígenas y españoles. La resistencia tuvo puntos de mayor intensidad. En el noroeste fue particularmente violenta para ambos bandos. Diaguitas y omahuacas fueron las etnias que sostuvieron la mayor oposición. En las sierras centrales se encontraron con los comechingones, los guerreros de la luna, que combatían de noche para obtener sus favores. El Chaco se convirtió en un obstáculo insuperable. Por un lado, los chiriguanos, los hombres tigre que dominaban el secreto de la guerra, se hicieron irreductibles. Más al interior, los guaycurúes resistieron con fiereza, manteniendo libre el territorio. En el sur del litoral y la Mesopotamia, los guaraníes rechazaron los primeros desembarcos españoles. Y finalmente, en la zona pampeana, los querandíes también entraron en guerra después de los primeros contactos. Los conquistadores, una vez superada la resistencia, reorganizaron los territorios ocupados a través de la creación de ciudades, la instauración del trabajo forzado y la imposición de la evangelización. Durante la segunda mitad del siglo XVI, los españoles implementaron la política de reducciones, que básicamente consistía en reunir a los indígenas que habían sobrevivido a las grandes epidemias, a las guerras que estuvieron asociadas a la conquista, o que no habían huido de los pueblos, y concentrarlos en asentamientos nuevos, estas las reducciones, donde podían ser fácilmente controlados como mano de obra y donde se los podía evangelizar más fácilmente, es decir, donde la iglesia podía cumplir más fácilmente su responsabilidad de evangelizar estos pueblos. Muchos de los pueblos actuales de la quebrada de Humahuaca tienen su origen en estos pueblos de reducciones, ¿no? Probablemente es el caso de Humahuaca, Tilcara, Purmamarca o Uquía, por ejemplo. Y muchas de las iglesias tradicionales, de las iglesias más bellas que vemos en la quebrada de Humahuaca, son en realidad remodelaciones de lo que originalmente eran estos templos en los pueblos de reducción. El sistema sin parangón es el reduccional jesuítico guaraní. La reducción de los guaraníes fue en cierta manera el tomar uno de los dioses menores de los guaraníes, que era Tupá, convertirlo en Dios único y verdadero, y también en plantear el cambio de las varias almas guaraníes por una sola alma buena y mala, dividida en dos, una parte buena y otra mala, y en tomar a Tupá como Dios único. Evidentemente están haciendo un genocidio mayor que aquel realizado por los conquistadores. De cualquier manera, cuando llegaron los jesuitas, los guaraníes estaban ante tres frentes: la encomienda hispana, la plantación portuguesa, un monte en proceso de depredación, donde eran cazados como esclavos, y aparece una nueva posibilidad: la misión.
Las distintas regiones fueron así reacomodándose a la nueva realidad que se transformaba día a día, dando lugar a procesos singulares. La introducción del caballo, por ejemplo, fue un momento clave para los guerreros tehuelches. Hay una relación muy estrecha entre los territorios libres indígenas, que son aquellos territorios que por más de 300 años, tanto en Pampa, Patagonia y las llanuras del Chaco, se mantuvieron en poder de los indígenas, y la aparición del caballo, que llega con los primeros conquistadores españoles. Dentro de este mundo, el caballo jugó un rol fundamental. Cuando Pedro de Mendoza dejó esos animales que después se volvieron cimarrones, eso generó en La Pampa un cambio terrible en cuanto a lo social y a lo económico y a lo político. El caballo nosotros lo hicimos nuestro. No se lo domaba como hacía el gaucho a los golpes, sino que desde chiquitito se lo llevaba al río, se lo acariciaba, se le sacaba las cosquillas. Entonces el caballo aprendía y vivía a nuestra manera. Una de las más funestas consecuencias de la conquista fue la conmoción sufrida en el mundo indígena por la pérdida de la tierra. Para el indio, la tierra es algo más que su hogar o la mera posibilidad de subsistencia. Cuando los indios hablan de la tierra que cedieron, no se refieren solo a la pérdida de millones de hectáreas. Ellos creen que esa tierra sostenía un universo lleno de vida, que ellos conocieron, valoraron y amaron. Como dicen los mapuches, toda la tierra es una sola alma y todos somos parte de ella. No podrán morir nuestras almas. Cambiar sí que pueden, pero no apagarse. Una sola alma somos, como hay un solo mundo. Fueron casi 300 años de dominación colonial, hasta que a principios del siglo XIX estallan las luchas por la independencia. Toda Hispanoamérica está convulsionada y los indígenas no estuvieron ausentes, aunque negados, fueron activos protagonistas de nuestra historia. Nosotros sabemos que hicimos nuestro aporte a la nación argentina, ya sea cuando se hizo el himno, que se escribió en quechua, en aymara, en guaraní, en el Congreso de Tucumán también se utilizaron estas lenguas, hubo representantes del Alto Perú, muchos hermanos que defendían al aborigen. En un principio la Argentina como país prometía ser una cosa pluricultural, de mucho respeto, pero nos traicionaron, se olvidaron de nuestro aporte. Sabemos del aporte de los ranqueles a las invasiones inglesas para luchar contra el enemigo del español. Los hermanos se sumaron sin preguntar por qué, sabía que había un enemigo común y se sumaron. Otro hito es el pensamiento y la acción del general San Martín para con los indígenas. En las vísperas del cruce de los Andes, el Libertador parlamenta con los pehuenches del sur de Mendoza, los trata de hermanos y les pide autorización para pasar por sus tierras. Sentados todos en el mismo círculo, les dice: necesito para ello licencia de ustedes, que son los dueños del país. Por su parte, el litoral presenta la gesta de Artigas y la participación de los guaraníes, que estaban liderados por el mestizo Andrés Guacurarí, más conocido como el comandante Andresito. Muy poco se habla de Andresito y de los guaraníes en la batalla de Embororé, cuando derrotaron a los bandeirantes. La provincia de Misiones, salvada por los guaraníes, representa la mitad del territorio que eran de las misiones jesuíticas, pero nada de eso se reconoce.
hay un ámbito emblemático de este protagonismo indígena: la frontera, paradigma de dos mundos en pugna, el del blanco y el del indio de las llanuras. Por más de 3 siglos, este límite impuesto signó la vida de la nueva sociedad y puso de manifiesto la inquietante y cercana presencia del mundo indígena que aún vivía en libertad. La frontera era una línea imaginaria que dividía a Buenos Aires y sus alrededores del territorio de los indios. Esa región que llamaban Tierra Adentro o el País del Diablo era generadora de un miedo visceral, el miedo a lo desconocido. Hablaban de la frontera y el desierto como que comenzaba el infierno, pero sin embargo ese era un mundo habitado, como toda frontera, por una cantidad de razas increíbles. En la tribu de mi tatarabuelo o en otras tribus fronterizas había blancos, criollos, había negros. Para la sociedad blanca, esta frontera era mucho más que un límite político. Garantizaba la separación de la barbarie, mantenía a resguardo la ilusión de la civilización, sostenía el proyecto de una sociedad homogénea. Adolfo Alsina, ministro de Guerra en 1875, llegó al extremo de comenzar la construcción de una zanja que atravesaría toda la provincia de Buenos Aires a lo largo de más de 700 kilómetros. Un proyecto sobre el que el propio Sarmiento dijo: detener a los indios con un gran foso es como intentar atrapar al viento. Mientras esos proyectos absurdos se llevaban a cabo y en medio de las violencias de la época, la frontera mostraba su otra cara. Un mundo de tonalidades grises, un espacio de gran fluidez en donde convivían indios, gauchos, negros, comerciantes, cautivos, desertores, aventureros, estancieros amigos. Esa frontera en realidad lo que significaba era la posibilidad de encuentro entre distintas personas que provenían de distintos lugares. Era un espacio de convivencia, era un espacio de intercambio, un espacio donde se estaba construyendo otra posibilidad de sociedad. Las propias tolderías, asentadas en pleno corazón de los territorios indígenas libres, eran verdaderos experimentos de integración y mestizaje. Incluso algunos de los grandes jefes indios fueron mestizos o blancos, como el coronel Baigorria, líder de grupos ranqueles por casi 20 años. Inclusive los propios caciques indígenas, hasta último momento, sostuvieron la posibilidad, más allá de los enfrentamientos que también se llevan a cabo, la posibilidad de hacer una vida con los blancos. Pero esto no fue posible del otro lado. Todo este universo amplísimo, que era esta vida en la frontera y que era esta vida más allá, en el interior, al interior de las tolderías, es lo que hizo decir al propio Calfuncurá, que fue uno de los máximos caciques de estas regiones, decir: mis ojos son pocos para mirar a tantas partes. Tal vez en esa imagen está la profundidad física y espiritual de lo que significaba ese mundo. Un mundo que finalmente no pudo ser. A fines del siglo XIX, esa frontera fue aniquilada. Los indígenas perseguidos hasta los confines, y el Estado argentino ocupó lo que eran los territorios libres de los hijos de la tierra. Otro tanto ocurrió con la región del Chaco y con muchos otros grupos que fueron arrastrados por este impacto, como los gauchos y los negros. Se impuso así el proyecto de una Argentina que había nacido y crecido negando a los otros. En aquella frontera
En ese lugar de una historia que no fue, la Argentina perdió una gran posibilidad de construir una sociedad distinta. Mientras tanto, los indios que habían perdido una batalla decisiva iniciaban un largo periodo de aislamiento. En 1879, la llamada Conquista del Desierto fue el último eslabón de una campaña de exterminio que ya se llevaba a cabo desde hacía más de medio siglo. Conducida por el general Julio Argentino Roca, se prolongó hasta 1885, año en que cayó Sayhueque, el último de los grandes caciques de los territorios libres de Patagonia. Cuando nos derrotan, nosotros éramos 40.000 en La Pampa y en la Argentina ya había 2 millones de habitantes. De esos 40.000, solamente 2.000 eran hombres de pelea, el resto eran viejos, mujeres y chicos. El Chaco sufrió un proceso similar al de Pampa y Patagonia. Hacia 1884, la conquista estaba consumada. Otro tanto ocurrió en el extremo sur con los Onas y Yámanas. Estos grupos prácticamente llegaron a su desarticulación étnica y cultural al fin del siglo XIX, principios del siglo XX. Conocemos mucho, pero esta gente ya no está. Tras la derrota de los indios, empieza la construcción de un nuevo país. Y ese país debía ser blanco. Por eso era necesario negar y discriminar a los otros. Los indígenas entonces se repliegan, ocultan su identidad y preservan sus valores. Los ancianos, frente a esa situación, dijeron que debíamos mantener 100 años de silencio, que debíamos callarnos para preservarnos, para poder sobrevivir, que la gente no supiera quiénes éramos, que tratábamos de mimetizarnos, porque iba a venir otra época, un cambio, un nuevo ciclo, en el que sí íbamos a poder hablar. Para los indígenas, resguardarse significaba proteger la cosmovisión que alimentaba sus espíritus y les hacía saber quiénes eran. Aguardaban así el nuevo tiempo que los vería otra vez de pie. La historia argentina indígena no está escrita tal cual como era. Todo ha sido tergiversado. Durante muchísimos años nos han enseñado que si es cosa del pasado es cosa de indios, si es cosa de indio es cosa que ya no sirve. Ha hecho una construcción con el capítulo negro, no ha hecho una construcción como capítulo bueno. Entonces esa historia nosotros la queremos implementar juntamente para compatibilizar y volver a remarcar la historia verdadera. De encontrarse con uno mismo, yo creo que es fundamental, sobre todo en este tiempo. Si yo no me reconozco, si yo siempre ignoro que lo que soy o lo que fueron mis antepasados, lo que fue mi abuelo, siempre pensando o mintiéndome en la que, bueno, tengo que vestir de tal manera, tengo que hablar de tal manera, todo lo demás, genera mucho más confusión. Ya demasiado nos han confundido también. Yo creo que es hora de mirarse con sinceridad. Como que a nosotros nos ha gustado que nos mientan durante mucho tiempo. Hoy no, hoy hay que ser sincero. Yo creo que esas posibilidades también da la espiritualidad. ¿Sí? Encontrarte con vos mismo, quererte, valorarte a vos mismo, hace que uno pueda tener algo para entregarle al otro, para aprender a querer al otro. Pasados esos 100 años, da la rara casualidad, ¿no? O sea, que pareciera que la profecía se cumple y nuestra gente empieza a hablar.
se me cae la base, pero no puedo acordarme bien. Todavía no me acuerdo bien. De los grupos étnicos originarios, casi la mitad fueron exterminados, pero los que hoy perduran constituyen un número importante y creciente. Los collas en el noroeste son probablemente el grupo mayoritario de la Argentina. Viven en La Puna y valles de Salta, Catamarca y Jujuy, y también en los grandes centros urbanos. Nuestras enseñanzas creo que lo llevamos en nuestros genes, en nuestra sangre, que está ahí gritando el por qué lo tenemos callado, por qué lo tenemos así tan guardado, tan adormecido en las ciudades, porque nos tapan muchas otras cosas. Entonces, de ahí va saliendo. La región del Chaco nuclea hoy a la mayor cantidad de etnias del país. Son los tobas, los huichí, los mocovíes, los chorotes, los chulupíes, los pilagás, los chané y los chiriguanos. Hay indígenas que no han perdido el valor de indígena, el valor espiritual, y los otros hermanos que se han instalado en grandes ciudades han perdido, pero ahora le brota en su sangre que sí se autorreconoce como indígena. En Misiones se encuentran los mbiá, de origen guaraní. Nosotros muchas veces cuando cazamos a los animales dentro de la selva, que ya nuestros dioses mismos han dejado como alimento para los guaraníes, las cuales que nosotros tenemos obligación de alimentarnos también de los animales también. Entonces, pero cazamos cuando hay la necesidad en familia. En el sur del país viven los tehuelches. Ser hijo de la tierra es nacer ahí y tratar de llevar siempre su cultura adelante, más allá de lo que no tenga apoyo, pero igual tratar siempre de, aunque sea solo, pero hacer algo y nacer y morir en el mismo lugar, ser de ahí, eso digo yo, ser hijo de la tierra. Los mapuches son otro de los grupos étnicos más numerosos del país. Yo creo, tomando un poco las palabras de los mayores, es la memoria del pueblo, la cosa, lo que está allá en la sangre. Y tarde o temprano tenía que volver. Es difícil precisar cuántos son hoy los indígenas de la Argentina. No todos viven en comunidades. Miles de ellos emigran a las grandes ciudades y además no hay acuerdo sobre lo que significa hoy ser indígena. La dinámica y compleja realidad de nuestros días les ha hecho replantear su propia identidad. Y en los últimos tiempos se basan principalmente en la reafirmación de sus valores y en el sentimiento de pertenecer a las comunidades originarias. La identidad para mí es identificarse de lo que uno es. Es no avergonzarse, ¿no es cierto?, de decir ser aborigen, que quiere decir ser natural de los descendientes del pueblo roya, soy yo, ¿no? Tanto en Córdoba, Tucumán, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires. Entonces hay muchos hermanos guaraníes que hoy se están volviendo a identificar. Hay muchos profesionales indígenas que en su momento, cuando todavía llegó el temor, el miedo, decían, no, yo no soy indígena. Ah, bueno, pase. Pero hoy, entonces, todos esos hermanos que han perdido las lenguas, porque han perdido la lengua, entonces hoy, por sentimiento, por su sangre, les brota la identidad, entonces hoy se están reincorporando de nuevo hacia nosotros. Me enteré, entre comillas, de que era mapuche, de mi descendencia, un poco de mi origen. Comencé a juntarme con otra gente que estaba en la misma situación que yo y bueno, es así que ahora estamos trabajando en un grupo y estamos tratando precisamente eso, de recuperar todo lo que pertenece a nuestra cultura y apoyar desde donde estamos, que es la universidad, que es el ámbito donde nosotros nos manejamos. Y eso, estamos tratando de recuperar básicamente la cultura. O sea, fortalecer la identidad justamente para darnos cuenta de qué tan importantes somos y a partir de esa herramienta hacerle ver al otro desde nuestra diferencia que sí podemos compartir cosas. El tema de por qué hay que reconocerse mapuche
Hoy muchos dicen, esto es una moda, es algo que a los chicos ya se les va a pasar. Yo creo que es imposible poder desligarse del origen. Aún todavía sabemos, ¿no? Indígenas, pueblos originarios en la República Argentina, que todavía mantenemos la lengua, mantenemos nuestra costumbre, nuestro modo de vivir, nuestro modo de alimentarnos, nuestro sistema económico, nuestro sistema político, nuestro sistema religioso. Todo originario. Los indígenas se encuentran en un franco proceso de rescate de su identidad cultural. Pese a la profunda desarticulación sufrida, los intentos por desmembrarlos, la marginación sistemática y su actual necesidad de integrarse a la cultura occidental, ellos saben muy bien quiénes son y qué pueden dar. Hay un reconocimiento de lo que se conoce como nuevos derechos indígenas en la sociedad. Entonces esto permite que cada sociedad indígena pueda reivindicarse. Y en este caso entonces nosotros como mapuche tenemos la posibilidad después de tantos años, tal vez más de 100 años, donde nosotros estuvimos callados, estuvimos ignorados, y hoy tenemos la posibilidad de aparecer en la escena de la sociedad, digamos, y decir que somos una sociedad particular, que tenemos una cosmovisión, digamos, diferente a otro sector social, una visión del mundo, y culturalmente tenemos otra forma de pensar, de ver, de convivir entre nosotros y convivir con la realidad, con la naturaleza. La gente sigue circulando, sigue estableciendo sus redes de ayuda mutua, sigue produciéndose la socialización de los jóvenes, básicamente de los varones, su preparación para el ciclo matrimonial, volviendo en esa experiencia pragmática de la historia que tienen, a enriquecer sus relaciones parentales y por lo tanto sus jefaturas. Es decir, aún en esas condiciones de fragmentariedad de un territorio extenso pero fragmentado desde el punto de vista de las parcelas que se les reservan, todavía es posible pensar en la reproducción de esos grupos. Desde hace algunos años, los grupos indígenas atraviesan una fase de reencuentro y revitalización orientada a recuperar su cultura y el sentido comunitario de la vida. Nosotros no nos caemos porque tenemos cerca nuestro la ayuda, la guía de nuestros mayores que saben más, de nuestros mayores con más sabiduría. Pero para mí es la escuela de los chicos, los abuelos, pues son los que van pasando los saberes, digamos, la sabiduría desde todo, ¿no? De los conocimientos, todo a sus nietos. Por eso es que lo cuidan tanto en la comunidad a un anciano que para nosotros es como un tesoro. O sea, yo lo sigo viendo así. Yo creo que el organizarse ha sido un eje fundamental para que nosotros no nos marginemos a otros lugares de la ciudad. Entonces, en primer lugar, es la asamblea anual comunitaria, todos los miembros que la componen a la comunidad. En segundo lugar, ¿quién está? El cacique, que lo está representando, ¿no es cierto?, legalmente a toda la comunidad. Bueno, antiguamente los guaraníes, el cacique lo llamaban, era a la persona chamán. Era él como el cacique lo gobernaba en la comunidad porque es una persona muy sabia. El cacique le da participación, entonces consejo de jefe de familia, el consejo de mujeres y el consejo de jóvenes. Cada consejo, ¿no es cierto?, tienen su representante que comunero, secretario y tesorero. Que en estos días, por ejemplo, buscamos de otra manera, como decía recién, el cacique en estos días como ser unas personas que tienen muchas defensas, digamos, que tienen mucha sabiduría de la cultura blanca y cultura nuestra también. Entonces, cuando yo digo comunidad, para nosotros el entendimiento ancestral es vivir en común unidad, vivir, convivir, cuidar todo lo que es común para todos. Una de las claves para comprender la vigencia de su identidad indígena es su cosmovisión, su forma de entender al ser humano y su relación con el mundo que lo rodea. Su cosmovisión
es esa fuente en la que están reencontrando su eje existencial. Si bien se reactualiza permanentemente, ciertos principios básicos se mantienen inalterables. El sentido comunitario, el respeto por todas las formas de vida, el reconocimiento de la sabiduría de los ancianos, el sentimiento de pertenencia a la tierra y al universo, la omnipresencia de la espiritualidad y lo sagrado. Vamos a llamar a nuestros antepasados que nos acompañen. Ser hijo de la tierra significa ser solidario, respetuoso con los demás, tratar de aprender de los demás algo y tratar de que los otros aprendan algo de nosotros. Ser hijo de la tierra es al final de cuentas ser hermano de todos y hijo de una sola madre que es la tierra. De ella venimos y a ella regresamos. Por eso merece nuestro máximo respeto. Los pueblos indígenas, la relación con la naturaleza no es la que ha tenido Occidente, digamos, de dividir las dos partes, ¿no? O dividir lo material y espiritualmente. Nosotros hemos tenido una visión integral de tener una relación, digamos, íntima con la naturaleza. Y es como que la naturaleza es como de igual a igual, digamos, no hay como algo superior. O sea, es como que el guaraní no se ve como algo superior a la naturaleza. El espiritual tiene un sentido amplio. O sea, no estamos aquí todos orando o rezando, estamos unidos por una energía que lo une la propia tierra. La relación que tienen los pueblos indígenas con lo que es la tierra, yo creo que es el común denominador de todos los pueblos aborígenes que existen, ¿no? Los mapuches teníamos lugares muy importantes donde solemos ir a hacer nuestras ceremonias sagradas para pedir fuerza, para que nosotros estemos mejor. Yo creo que los sueños lindos de un pueblo es que también aprenda a salir y que aprenda primero a conocerse, a valorarse, porque yo creo que en esa diferencia puede hacer que el otro tenga una participación importante, inteligente, o sea, puede entregar algo, o sea, incluso si pide nada a cambio. La herencia cultural sigue estando, el contenido de la espiritualidad sigue estando en cada uno de estos pueblos. También se confunde la religión con la espiritualidad, o sea, cada uno expresa o le sale como la copla. La copla es una expresión de adentro, o sea, que no está escrito, nadie sabe qué voy a decir en estos momentos, o sea, sale, y es bueno que salga. Actualmente, muchos occidentales están cambiando sus valores y sus formas de pensar. Se está produciendo un giro hacia una conciencia más integradora, menos individualista y posesiva, que dé un nuevo sentido a la vida. Existen coincidencias profundas entre estas nuevas formas de conciencia que están surgiendo en Occidente y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Estas convergencias permitirán el acercamiento recíproco en un nuevo territorio de encuentro entre indígenas y occidentales, mostrándonos que aún es posible sostener otra visión del mundo que trae nuevas esperanzas para todos. Y creo que la sociedad indígena puede aportar a que la sociedad pueda modificar su rumbo, aportar nuestro conocimiento desde el punto de vista material y espiritual. Si el hombre blanco no hubiera cambiado o si hubiera seguido por ahí con ese pensamiento moderno, positivista, nosotros no podríamos estar ni siquiera hablando. Seguiríamos siendo un pueblo a extinguir, un pueblo a someter, estaríamos enterrados todavía en los libros de historia o de antropología, seríamos todavía un objeto de estudio. Hoy en día yo por lo menos me siento uno más, me siento por fin chonek, un hombre. Entonces yo creo que estamos llegando al momento del respeto mutuo y eso va a ser muy importante para que mi gente pueda por fin mostrarse tal cual es y que para el hombre blanco tenga quizás la posibilidad de recuperar su espíritu perdido. Yo creo que
La conquista ya es un hecho. Ahora podemos empezar a tener el verdadero descubrimiento. Hoy en día, en nuestro sentir o en el mío propio, es que vamos encontrándonos cada vez más, porque nos necesitamos mutuamente, porque vivimos en esta casa grande que es nuestro planeta. Volver al nuestro es volver a la tierra, es no olvidarse que ella nos da de comer. Porque todos los que habitan en este suelo, los que son nacidos, son hijos de la Pachamama y del Padre Sol, que tienen la misma necesidad que nosotros. Son nuevos tiempos, es el nuevo Pachacútec, donde vamos a aprender a caminar y a transitar por el mismo camino que nos han dejado esta herencia cultural nuestros abuelos mayores desde la antigüedad. Para caminar juntos.